Queridos amigos, en este ciclo sobre la vida interior, sobre la vida espiritual, hoy quiero hablarles sobre una particular especie de tentación, o podría tener otra naturaleza, que se llama la obsesión, que yo la defino como una tentación omnipresente, ¿no? Así como recurrente, que está presente en todo lugar. Entonces nosotros en la charla anterior vimos cómo se enfrentaba la tentación y uno puede tener muchas tentaciones. Entonces a la mañana se está tentado de quedarse dormido, en el desayuno está tentado de comer de más, en el trabajo está tentado de ser vago, cuando toma un cafecito con sus compañeros está tentado de criticar al jefe, cuando habla con su amigo está tentado de contar un chiste verde, cuando vuelve a la casa está tentado de tomarse un taxi en vez del colectivo para que llegar más rápido, pero está mal el malgastar. Bueno, entonces durante un día uno tuvo muchas tentaciones de mucho tipo y entonces, como decíamos, es muy importante la advertencia en la tentación, estar vigilantes, ¿no? Y darse cuenta, no, no, me tengo que levantar, no tengo que comer de más, no tengo que trabajar con vagancia, no tengo que criticar a mi jefe, no tengo que contar chistes verdes, no tengo que tomarme este taxi, tengo que tomarme el bus porque es más barato y total son unos ratitos que me retrasan llegar a mi casa. Y entonces la advertencia es elemento fundamental para las tentaciones que son muy diversas y por eso justamente la advertencia, porque como nos cambia de tema la tentación, ¿no? Y era una en este momento y es otra en este otro, entonces tenemos que estar como muy despiertos. La obsesión es como una tentación recurrente, omnipresente, así que es una. En general, no todos los hombres tienen obsesiones, muchos sí. En general tiene que ver con dos aspectos cercanos. Un aspecto es el psicológico, es decir, hay personas que son perfeccionistas, por supuesto, si son obsesivas, por supuesto, si tienen obsesiones compulsivas. Entonces, como el demonio va a aprovechar esas personalidades que son más meticulosas para proponerles obsesiones. En cambio, aquellas personalidades más afables, más relajadas, es menos común que tengan obsesiones. Lo mismo las personalidades, esto es en el campo psicológico, ¿no? La obsesión. En el campo moral es el escrúpulo, ¿no? Hay personas que son escrupulosas, aunque el escrúpulo es como una especie de lupa sobre las cosas y entonces las cosas pequeñas las vemos como grandes y entonces también las personas escrupulosas suelen padecer obsesiones. Las obsesiones pueden ser de todo tipo, ¿no? Un pensamiento recurrente, un deseo recurrente, y ahí uno como confesor no conoce personas que en la sensualidad, por ejemplo, ¿no? Que tienen como ideas obsesivas o personas que con el dinero, por ejemplo, tienen como unas ideas obsesivas y son una persona bastante tratable, pero en ese tema son intratables o con la limpieza y entonces tienen obsesiones con la limpieza o hay personas que tienen rechazos, rencores, que son obsesivos y que todo el tiempo vuelve y ya murió esa persona y sin embargo le vuelve a la cabeza lo que le hizo. Eh, bueno, y entonces esas personas no pueden enfrentar la obsesión con la resistencia, porque la obsesión no busca confundirnos, sino que la obsesión busca cansarnos. Entonces la advertencia
ya advirtió, no advirtió, ¿no es cierto?, el que tiene una obsesión, que tiene esa obsesión. Pero ahora lo que necesita es resistir, mantenerse firme, tener fuerzas para poder enfrentar esa obsesión, que es una acción fuerte, violenta, duradera, en ocasiones omnipresentes, y que puede ser tanto interna, interior, como externa y sensible, ¿no es cierto? Es decir, eh, puede ser un dolor, ¿no es cierto? O puede ser un vértigo, o puede ser algo de tipo físico también, constante, un dolor de cabeza, que nos atormente, ¿no es cierto? Puede ser cosas que como el demonio puede actuar sobre nuestro cuerpo, nosotros podemos sufrir cosas en nuestro cuerpo eh, que nos alteren mucho. En el campo sexual también pasa eso, ¿no es cierto? Que puede haber alteraciones, excitaciones en nuestro cuerpo que propiamente sean de tipo obsesivas. O hambres, por ejemplo, ¿no es cierto?, que sean de tipo obsesivos, ¿no? Esa necesidad de comer, ¿no? O que es una necesidad física, pero que no esté determinada por la falta de alimentos, sino que esté determinada por una acción que sea del demonio, del mundo o de la carne, ¿no? Del mundo. ¿Vieron cuando vemos una propaganda de algo muy rico, ¿no? Y de repente nos da esa ganas de comer eso, ¿no? Es decir, es muy fácil sugestionarnos a los hombres. Bueno, entonces, como les decía, ¿cómo se combate este tipo de tentación particular, omnipresente, que sería la obsesión? Ya no es la advertencia, como era en el caso de la tentación, la vigilancia, sino que es la resistencia. Y acá es muy difícil, ¿no? Es decir, tener resistencia, porque algunas veces, ya les digo, es algo que se repite, que se repite, que se repite. Y muchas veces la persona cae justamente por cansancio, como una especie de si caigo esto va a terminar, ¿no es cierto? Y no es así, ¿no? Es decir, evidentemente una vez que uno cae es más difícil no volver a caer. Pero de alguna manera es esa, ¿no? Es ese agobio que siente una persona frente a una tentación que lo aturula, ¿no es cierto? Que lo deja confuso, y entonces muchas veces piensa que no va a caer, y entonces como piensa que no va a caer, mejor caer ahora que resistir. Pero evidentemente acá hay algo que rige tanto para la tentación como para la obsesión, que es que nosotros nunca vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas. Es decir, que Dios no nos entrega en manos del mal, siempre nos va a dar recursos. Y entonces, tanto en nosotros mismos, en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia, vamos a tener recursos, sino también en el plano de lo externo. Vamos a tener recursos, es decir, entró alguien, pasó algo, qué sé yo, y entonces una situación externa que Dios permite hace que nosotros no caigamos, porque nos llegó, como si les dijera, el salvavidas. Ahora, tanto en la tentación como en la obsesión, es muy importante que nosotros nos confesemos. Es decir, no es necesario confesar las tentaciones, es necesario confesar los pecados. Pero en algunas oportunidades, el poner luz en la tentación, contárselas, por ejemplo, a un sacerdote que sea sabio, que nos conozca, que nos dé un buen consejo, que sea nuestro director espiritual. Eso, si bien no es necesario, porque la tentación no es pecado, pone luz en la oscuridad.
Después la comunión frecuente, el ayuno y la oración. El ayuno es muy, muy poderoso contra las tentaciones. También todo lo que son sacramentales, es decir, signos sensibles que transmiten la gracia, pero que no fueron instituidos por Jesucristo, como los sacramentos, como la comunión y la confesión, sino que han sido instituidos por la Iglesia, es decir, por ejemplo, la cruz, particularmente la cruz de San Benito, las reliquias de los santos, el nombre de la Virgen, el expresar el nombre de la Virgen, el nombre de Jesús, el rezar jaculatorias, cuando estamos en un momento, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. A mí me gusta mucho la oración del corazón, ¿no? Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Y en ese momento, al reconocer que soy un pecador y por lo tanto soy débil frente a las tentaciones, como lo reconozco a Jesús como Señor y le pido que tenga piedad de mí, entonces estoy en ese momento rezando para que me salve. Muchas veces lo hace, otras veces no, pero por mi inclinación hacia el pecado, ¿no? Saben que eso se llama pondus peccatus. Y es como una especie de ley de gravedad que tenemos nosotros desde el pecado original que nos inclina hacia el mal, ¿no? Y entonces, sí, es decir, siempre tenemos una cierta propensión y es más fácil mentir que decir la verdad, ¿no es cierto? Y es más fácil servirse otra milanesa que decir, no, yo ya comí. Así que, bueno, ese es el mundo de la obsesión, estos son los recursos con los cuales nosotros podemos enfrentarlos. Espero que les dé ideas para que puedan luchar este buen combate que nos propone Jesucristo. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.